Las inflamaciones del tejido óseo son fundamentalmente de las partes blandas del hueso. La parte dura del hueso no se inflama normalmente. La inflamación es fundamentalmente del periósteo, de la médula y de los canales vasculares, ¿no? Fundamentalmente es lo que se inflama en un hueso. Entonces, dependiendo de dónde se inflame el hueso, entonces le llamamos periostitis, cuando la inflamación es del periósteo, osteomielitis, cuando la inflamación es de la médula ósea. Pero claro que esto es más que todo académico, porque la realidad que sucede en el hueso es que la lesión puede empezar en uno de estos sitios, pero rápidamente difunde y compromete todo el hueso. Entonces, cuando compromete todo el hueso se llama osteitis. Entonces tenemos periostitis, osteomielitis y la osteitis, que es la inflamación ya de todo el hueso. Repito, generalmente, entonces la condición empieza como una periostitis, difunde a la médula y se convierte en una osteitis, o empieza en la médula como una osteomielitis, difunde al periósteo y se convierte en una osteitis, ¿no? ¿Cuáles son las características de la reacción inflamatoria en el hueso? Una de las características es que generalmente los exudados que se producen en la respuesta inflamatoria generalmente se organizan y entonces al organizarse van a producir entonces presión sobre los tejidos adyacentes. De forma pues una presión que puede producir deformaciones. Otra característica es, aquí hay una equivocación, aquí hay que corregirlo. Entonces es que el proceso inflamatorio genera factores trombóticos, no trombolíticos, ojalá generara trombolíticos, porque entonces no habría ningún problema. Hay factores trombóticos en los vasos adyacentes, ¿no? Entonces, si forma factores trombóticos, entonces ocluye el vaso sanguíneo y produce una necrosis. Si va trombolítico, entonces se destituye la circulación. Y finalmente, estos procesos inflamatorios generalmente instauran reacciones osteogénicas que van a formar entonces neoformaciones óseas. No neoplasias, sino neoformaciones óseas. Entonces, esto es básicamente pues las generalidades de lo que es una respuesta inflamatoria en el hueso. Entonces dijimos que esas inflamaciones entonces pueden afectar el periósteo, la médula o todo el hueso. Cuando afectan el periósteo hablamos de periostitis, y esas periostitis con base en la evolución y en el tiempo las podemos dividir en periostitis agudas y periostitis crónicas. Las periostitis agudas con base en la causa las podemos denominar asépticas o sépticas. Hay dos tipos de periostitis, la aséptica y la séptica. ¿Cuál es la aséptica? La aséptica es cuando el proceso inflamatorio es generado por traumas o presiones, especialmente presiones sobre el hueso, en los sitios en que la masa muscular es muy escasa. Entonces, en esos sitios se genera una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria de tipo aséptico, y ustedes por ejemplo cuando se da un golpe de espinilla, no es lo mismo cuando le dan golpes de glúteo, ¿no? La masa muscular es leve, se genera una reacción. Miren ustedes, una espinilla uno queda 15, 20 días con el dolor. Cuando hay una masa muscular fuerte, pues casi al otro día está casi bien, ¿no? Entonces, esas asépticas producidas por trauma o por presiones en los huesos, en partes de hueso con poca masa muscular, varían desde hiperemias hasta formación de hematomas. Básicamente lo que vemos ahí es o hiperemia o vemos formación de hematomas. Y eso es lo que llamamos aséptica, manera pues que no tiene un significado muy marcado. Las más graves son las periostitis de tipo séptico. Entonces, porque esas ya son producidas por bacterias y la mayoría de las veces por bacterias piógenas. Entonces ahí tenemos especialmente
las periostitis producidas por los estafilococos de las especies Aureus, Piógenes y Albus, son las tres especies más frecuentemente involucradas. En este caso, cuando es una hernia de bacterias, entonces la inflamación empieza como un exudado seroso, que rápidamente pues, se convierte en un exudado purulento, ¿no? Purulento. Esa puede ser las piógenes. Bueno, básicamente pues eso era lo referente a la... Ahora, la periostitis crónica. Esta periostitis crónica entonces es una como respuesta de la reacción del agente injuriante que produce una organización del tejido óseo y en esa organización del tejido óseo hay un estímulo sobre el periósteo y al estimularse el periósteo, entonces las células mesenquimatosas se convierten en células osteoprogenitoras y posteriormente en osteoblastos y se genera una reacción osificante. Empieza a formarse el nuevo hueso, lo que llamamos los exostosis, ¿no? Se producen las famosas exostosis. Bueno, entonces, esta se inicia con una resorción ósea por osteoclastos, pues depende mucho de qué grado la lesión, y como consecuencia de esa resorción ósea por osteoclastos, en una respuesta inflamatoria, entonces esa resorción hace que el hueso se vaya tornando irregular, rugoso, la superficie pues se torna irregular y rugosa, ¿no? A medida que se va formando esa resorción ósea y que va tornándose rugoso y irregular el hueso, se va formando huesos esponjosos a lo largo de esa superficie lesionada, y ese hueso esponjoso que se va formando es lo que forma unas proyecciones óseas que recibe el nombre de osteofito. Entonces, estas dos situaciones llevan entonces a que el hueso que presenta el proceso crónico de inflamación presente una superficie irregular, granular, blanquecina, y que podamos ver entonces las famosas exostosis. ¿Cuál es la evolución de esta periostitis crónica? La evolución es que si eliminamos el agente que está causando la patología, se produce entonces una resorción de esos, reabsorción de esos exudados y se regenera completamente y desaparece pues, cualquier evidencia de proceso inflamatorio. Entonces es una evolución de eso, es la más favorable. Entonces generalmente cuando podemos eliminar la patología, entonces se forma la resorción y se eliminan los exudados. Cuando eso no puede suceder porque el estímulo persiste, entonces se puede generar una anquilosis o una sinostosis. ¿Qué es la anquilosis? La anquilosis es cuando las superficies de los huesos articulares, por la formación de huesos, exostosis, se fusionan y entonces empieza el movimiento de la articulación. La articulación se queda fija, entonces pierde movilidad la articulación, esto se llama una anquilosis. La sinostosis es cuando tenemos huesos paralelos, dos huesos, entonces esa formación de esa exostosis que se está produciendo hace que se fusionen los dos huesos. Entonces es lo que llamamos sinostosis. En el caballo, por ejemplo, es donde se ven los esparavanes, famosos esparavanes, y el sobrehueso, que se puede presentar a veces, y eso es consecuencia de periostitis crónica. Los esparavanes fundamentalmente de la parte distal de la articulación tarsal, ¿no? Entonces, esa periostitis pues, en general,
Hay también una periostitis, que es la que llamamos la osteoartropatía hipertrófica. Esta osteoartropatía hipertrófica es una periostitis especial que consiste en que se produce una periostitis osificante difusa. El animal entonces sufre una periostitis osificante difusa. Eso es producido fundamentalmente por trastornos pulmonares o de órganos de la cavidad torácica. Especialmente eso se ha visto en situaciones como en casos de tuberculosis o tuberculosis pulmonar, pues, especialmente, en algunas neoplasias como neoplasias mamarias y algunos linfomas. Entonces presentan un síndrome que llamamos síndrome paraneoplásico, donde hay una hiperproducción de calcio y se produce una periostitis osificante difusa. También lo podemos ver en algunos parásitos, especialmente acá en el Espirocerca lupi, porque la Diofilaria pues, no es un parásito muy común acá. Hemos visto más que todos animales importados y eso es muy raro, pero en esos casos pues, se puede presentar esa periostitis. ¿Qué observamos en esos casos de esas periostitis? Que se desarrollan a partir de esos problemas. Especialmente vemos que los huesos de las extremidades están engrosados, hay engrosamiento. El crecimiento de la superficie no es homogéneo y eso hace entonces que la superficie de esos huesos de las extremidades se torne irregular. Y eso lo llamamos entonces la osteoartropatía hipertrófica. Eso es entonces las periostitis, ¿no? La periostitis, recuerden, puede ser aguda, puede ser crónica, la aguda puede ser aséptica o séptica, la aséptica generalmente es por trauma, más que todo. La séptica fundamentalmente es por bacterias, especialmente de tipo piógeno. Y encontramos una periostitis especial, pues, que es la que se presenta cuando hay trastornos pues, de la cavidad torácica, que es la osificante hipertrófica, ¿no? Bueno, la osteomielitis. La osteomielitis generalmente es infecciosa, hay una buena cantidad de bacterias que pueden producir osteomielitis. Las que más comúnmente producen osteomielitis son los estafilococcus de las variedades o las especies Albus, Piógenes y pero esos piógenes están en todas partes, pues. ¿Cómo? Esos piógenes están en todas partes. El estafilococo es un patógeno muy frecuente en el medio. Bueno, también puede ser producido por el Streptococcus piógenes, el Arcanobacterium piógenes, el Fusobacterium necrophorum, la Escherichia coli, el Pseudomonas luciopathy y la Mycobacteria. No quiere decir que estas son las únicas. Estos son los que más frecuentemente producen osteomielitis. ¿Cuál es la vía para que se produzca la osteomielitis? Puede ser por la penetración directa. Cuando hay traumas, entonces hay fracturas y así puede llegar a ganar acceso la bacteria a la médula ósea, ¿no? Que se produce la osteomielitis. Otras vías son por vía linfática, a través de la vía linfática, o también por vía sanguínea. Son fundamentalmente las vías para que producen. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos desde 5 menos a lo que está? Eso es un mérito, oiga. Bueno, ¿qué observamos? Fundamentalmente observamos que se presentan en las cavidades, en la médula, pues, en el hueso se presentan cavidades que presentan exudados, y en esos exudados, además del exudado, se pueden encontrar fragmentos de hueso. Esta osteomielitis frecuentemente difunde, alcanza el periósteo y entonces se acompaña de periostitis. Cuando está cerca de una articulación, puede alcanzar la articulación y entonces acompañarse de artritis
y en los sitios donde está la columna vertebral cerca puede ir unida hacia las vértebras y producir una espondilitis. Espondilitis. Ahí sí, está bien escrito ahí, ¿no? Entonces, pues, esta osteomielitis, entonces generalmente, pues, cuando se produce el problema, empieza a expandirse, puede generar periostitis, puede producir artritis o puede producir espondilitis. Esta osteomielitis, la que más frecuentemente vemos es la osteomielitis purulenta, especialmente con estreptococos, estafilococos, cianobacterium, son tal vez los que más frecuentemente muestran ese tipo de osteomielitis. En la tuberculosis, es decir, por Mycobacterium, observamos una osteomielitis de tipo granulomatoso. No es muy frecuente aquí en el medio. La tuberculosis aquí en animales no ha sido pues, muy notoria. Hemos visto algunos casos, por allá en la sabana de Bogotá hace un tiempo hubo un brote y aplicaron el servicio sanitario y pararon eso. No se volvió a hablar de eso. Por Manizales de pronto hubo un pequeño brote y aquí de pronto se ha hablado de casos muy esporádicos, ¿no? Pero, y además, pues, la tuberculosis no es que todos los animales que atacan, ¿no? El pulmonar pues es menos frecuente. La actinomicosis, esa es otra osteomielitis que ya habíamos hablado de ella, es producida por la actinomicosis bovis, esto afecta especialmente la mandíbula, produce unas fístulas por las cuales drena un exudado que puede ser biogranulomatoso. Ese exudado, cuando uno lo recoge, tiene unos gránulos, finalmente un color verde amarillento, que es muy parecido al azufre, generalmente lo llaman gránulos de azufre. Esos granulitos son las colonias de la bacteria, básicamente, ¿no? Eso produce deformación de la, ahora vamos a ver la imagen, produce deformación pues, de la mandíbula. Y recuerden ustedes que este actinomyces hay necesidad de diferenciarlo del actinobacillus, ¿no? Actinobacillus, pero el actinobacillus tiene tendencia más a afectar ganglios y tejidos blandos, especialmente la lengua. Pero entonces, por eso el actinobacillus generalmente en el hueso pues, no es mucha complicación. Bueno, la coccidioidomicosis es producida por el coccidioides signitis. También pues puede presentarse en una osteomielitis. Puede difundir también hacia el cerebro y producir cefalitis, pues, criptococócica o hacia los pulmones. Con el hueso pues, produce una inflamación muy característica también. En la osteomielitis curativa, miren ustedes acá, que se caracteriza especialmente porque hacia la epífisis produce unas áreas pálidas en el ciudad occidental generalmente que se produce y también hacia la diáfisis también. Esas áreas pálidas que se producen ahí son entonces el ciudad occidental de la osteomielitis pues, que está generando. La actinomicosis, lo que hablamos ahora, miren la lesión acá, un poco de forma así la mandíbula, produce fístulas, pero las fístulas que es la lesión, ese material biogranulatorio que puso ahí, y cuando ya eliminamos eso, miren cómo quedan en la del hueso, ¿no? Miren las lesiones que se producen en el hueso. Entonces esa mandíbula ya no se recupera. No, esa mandíbula. Ya ahí quedó con el hueso. Ya queda con eso. Y ya eso no recupera. Bueno, con eso terminamos lo que es la osteomielitis, ¿no? Entonces dejamos aquí el tiempo que filmamos ya para que ustedes tengan tiempo de estudiar un poco de Gracias. no, continuamos con el próximo. El próximo viernes, si Dios quiere. No, ¿por qué no me pide? Yo me manejo muy bien, ¿no? Yo. Me ha trabajado, yo no tomo yo. Al principio usted lo confundía, Michael.
No, hacerlo con un diálogo que no. No se venga. Vamos. Gracias. Bueno, pues hasta luego. Yo también lo gané, firme. Igual, listo. Adiós. Sí. Con este pagar se los acomo y porque si quieren dos fotos, si quieren me pagan mis dos fotos. Y no tiene otro. ¿Es usted? Solo uno. No, si tengo más. Necesitaría dos. Este y otro.